¿Qué tan efectiva eres como terapeuta? ¿Lo sabes con certeza? Muy buenas tardes, colegas. Como cada martes te saluda Carla Cabrera. Y tu servidor y amigo, el psicólogo Jorge Ojeda, el día de hoy para hablar acerca de dos puntos clave con respecto de cómo evaluar nuestro trabajo en el consultorio. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar mostrando un error que me parece que es muy frecuente a la hora de evaluar nuestro trabajo, que tiene que ver con valorar la efectividad de la terapia cuando los usuarios y usuarias actúan de acuerdo a la teoría. Es Claro. decir, un buen terapeuta no busca que sus pacientes se vayan pareciendo más a lo que dicen los libros o a lo que dicen los textos que está bien. Por ahí, a mí me gustaría citar un, una frase de Paul Václavic en este libro de Terapia Breve Estratégica, específicamente en el capítulo de Construcción de Realidades Clínicas, cuando él habla acerca de qué es la normalidad. Y bueno, él dice que la normalidad para Freud, por ejemplo, era la capacidad de amar y trabajar, pero también a modo como de ironía, él dice, Sí. bueno, Hitler era un hombre que trabajaba mucho y amaba al menos a su perro, ¿no? O a su amante. Entonces no existe un parámetro realmente, fuera de las situaciones de riesgo, no existe un parámetro de cómo un ser humano o de cómo una familia o de cómo una pareja debe comportarse normalmente. Entonces no buscamos dentro de la terapia que los usuarios se parezcan a la teoría, más bien buscamos que logren objetivos concretos. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, pues con una pregunta muy simple. Nos gusta mucho usar estas 4 preguntas y les recomendamos mucho que la usen, comenzando por esta. ¿Te ha sido de utilidad la sesión del día de hoy? Esta es importantísima porque fíjense cómo menciona la palabra utilidad. Uno de los principales objetivos del terapeuta es tener sesiones útiles para, ya sea para lograr el objetivo y para ir resolviendo sus motivos de consulta. Esta es una pregunta obligada para ustedes, terapeutas. Siempre aplíquenla. A la hora de terminar la sesión. Y por ahí hay algunas otras perspectivas posmodernas que nos dicen que la podemos ir utilizando a lo largo de la sesión, ¿no? Diciendo, ¿te está haciendo de utilidad la sesión? ¿Y cuál es el tipo de indicios de que la gente realmente está cambiando? Bueno, pues son dos, simple y sencillamente, ¿no? Bill O'Hanlon ha hablado muchísimo de ello y es cuando la gente piensa diferente, es cuando concibe la realidad de forma diferente o cuando hace cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el tipo de respuestas que estamos buscando ante esta pregunta que es obligada al final de la sesión, independientemente del tipo de modelo terapéutico que estés utilizando? ¿Cuáles son las respuestas que estamos buscando? Que son estas tres. Que nos digan que sí, porque ya saben qué hacer, ya saben cómo actuar. Que nos digan que sí, porque no habían visto las cosas de esa manera. O que nos digan que sí, porque ahora ven el problema de manera diferente. Como bien decías, Jorge, estas respuestas nos indican o que van a hacer cosas diferentes o que la concepción de su problema se está transformando. Porque una cosa es, por ejemplo, que tú tengas un marco de referencia para abstraer los problemas de los usuarios. Pero otra cosa muy diferente es que tú como terapeuta pongas los parámetros con respecto de cómo el usuario va evolucionando. Para nosotros esta perspectiva es muy anticuada y ya no sirve el día de hoy porque las personas lo que quieren es alcanzar sus objetivos rápido y no están tanto como siguiendo los parámetros de una teoría. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que la gente nos diga, sí me fue de utilidad porque ya vi las cosas diferente o sí me fue de utilidad porque ya sé qué hacer, ¿no? Como con una pauta de comportamiento. Cuando, por ejemplo, creo que el tipo de respuestas que encontramos aquí son el de sí porque me escuchaste, sí porque me desahogué, sí porque, etcétera, etcétera. Para nosotros ese tipo de respuestas no tiene validez alguna porque cualquier persona es capaz de escuchar a otra, ¿no? Y entonces creo que las personas nos pagan, contratan nuestros servicios para precisamente obtener algo más que la escucha, ¿no? Como respuestas simple y sencillamente concretas. Si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario de este mini webinar, por favor, bienvenidas al área de comentarios. Y bueno, esta digamos como que es una forma cualitativa de hablar acerca de los resultados de la sesión, pero nosotras buscamos
otro tipo de evaluación que tiene que ver con una escala de evaluación por sesión que publicaron Duncan, Miller, Sparks, Cloud, Reynolds, Brown y Johnson, estos genios de la evaluación de lo que funciona en psicoterapia, en el año 2003, en este journal que es un excelente journal, que es el Journal of Brief Therapy. Entonces, les vamos a mostrar paso a paso, porque nos los han pedido muchísimo, cuáles son los 4 puntos que evalúa la escala de evaluación por sesión de estos genios. Bueno, en la primera parte de esta escala, el cliente que los ha contratado pone sus datos generales, su edad, número de sesión, fecha y sexo. Y tiene un texto muy pequeño que dice, por favor, contesta libremente las siguientes preguntas con la finalidad de evaluar la calidad de la sesión del día de hoy. Marca con una X en una escala de 1 a 10 y posteriormente manifiesta tus motivos por los cuales elegiste ese número. Es decir, esta escala nos va a dar en 4 dimensiones dos tipos de información, una que es cuantitativa y otra que es cualitativa. Vamos con el primer ítem. Esta escala la debe contestar la gente en privado, ¿no? De preferencia. Y si ustedes tienen por ahí un buzón o algo así, sería bueno que el usuario pudiera depositar la escala de esta forma, o si lo hacen de forma digital también, que el usuario en privado también pueda, como no estar siendo juzgado por el terapeuta a la hora de contestarla, porque entonces ya la escala ya no tendría validez. Ahí les van los 4 puntos. El punto número 1. En la sesión del día de hoy me sentí. En el número 1 se encuentra poco escuchado, entendido y respetado. En el número 10, muy escuchado, entendido y respetado. Esa es la escala cuantitativa. Y posteriormente viene la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tu cliente le asignaste esa calificación al terapeuta? Mucho ojo con darle la indicación correcta a sus clientes. Siempre les decimos, esta escala evalúa el trabajo que yo, terapeuta, realicé contigo el día de hoy. Porque luego se nos confunden, piensan que se evalúan a ellos mismos. Entonces, no, evalúa al terapeuta. Esta es la primera pregunta. Entonces, la primera dimensión que evalúa esta escala de evaluación por sesión es la escucha. Y este segundo punto, que es el punto del enfoque, que dice, en la sesión del día de hoy, 1 es, no hablamos acerca de los temas que yo quería, y 10, hablamos acerca de los temas que yo quería. Nos parece que independientemente del modelo terapéutico que tú estés utilizando, siempre la conversación debe girar en torno a lo que es importante para el usuario resolver, que habitualmente es un problema. Sí, es muy importante mantener el enfoque, es decir, los clientes te hablan de muchísimos temas, pero tú como buen terapeuta debes ir haciendo un filtro de aquellos temas que les son más relevantes e ir desechando otros temas porque es imposible que recordemos todo durante la sesión. Y junto con el cliente vas haciendo intervenciones cada vez más enfocadas y le vas preguntando si esa conversación le es útil, para que posteriormente, cuando apliques la escala, le preguntes sobre el enfoque, él te pueda decir si hablamos de los temas que yo tenía en mente o no hablamos demasiado de lo que yo quería hablar. El terapeuta, por ejemplo, siempre tiene un marco de referencia científico para abstraer, insisto, los problemas de los usuarios. Pero eso no quiere decir que sea el terapeuta el que escoge cuál es el tema correcto para hablar en la sesión, a menos que se trate de una situación de riesgo, ¿no? Únicamente en ese tipo de situaciones. El punto número 3 que evalúa la escala de evaluación es la forma de trabajo del terapeuta que me atendió. En el punto 1 se encuentra no me agrada en absoluto. En el punto 10 me agrada mucho y por qué. Este punto nos gusta mucho preguntarlo porque el hecho de que uno de tus clientes te diga que no le agrada tu forma de trabajo tiene que ver con varias cosas. Primero, es probable que traiga otras expectativas de lo que ocurre al interior del consultorio. Hay clientes que, por ejemplo, ya solicitan un tipo de intervención o traen en mente cierto tipo de técnicas y bueno, cuando llegan a tu consultorio resulta que pues tú no aplicas esas técnicas. Entonces, mucho ojo. Idealmente, todas las preguntas deben recaer en un 9 o 10. idealmente, ¿no? Es claro
que lo que nosotros y nosotras nos exigimos, tanto en nuestros consultorios privados, es decir, todas las maestras de psicoterapia 13 aplican esta escala de evaluación y desde luego también todos los alumnos y alumnas con los que tenemos la oportunidad de tener la práctica clínica de nuestros entrenamientos. Aquí me gustaría detenerme un poquito, Carla, y hablar, por ejemplo, del tipo de respuestas que estás buscando aquí en el área cualitativa con respecto de los modelos terapéuticos, ¿no? Si, por ejemplo, tú trabajaste con la terapia familiar estructural, ¿qué tipo de respuesta estarías buscando? ¿Estarías buscando el tipo de respuesta de sí me gusta porque el terapeuta nos decía qué hacer, nos ponía a hablar entre nosotros, nos confrontó con respecto de las dinámicas que no nos servían, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, tendría que ser una respuesta cualitativa que hable en plural, por ejemplo. Ándale. Si, por ejemplo, tú estás trabajando con el modelo de la terapia estratégica del MRI, ¿qué tipo de respuestas estarías buscando en este sentido? Me agrada porque entendió a la perfección mi problema. Describió a la perfección mi Describió a problema la perfección mi problema, me iba haciendo resúmenes respecto de mi problema. y al final me dio una intervención para yo llevar a cabo y poder investigar más acerca del problema. Aunque todo el mundo Exacto. sabe que esa intervención Es es estratégica, estratégica, precisamente. ¿no? Ujú. En la terapia centrada en soluciones, por ejemplo, ¿qué tipo de respuesta estaríamos buscando aquí? Pues vamos a leer respuestas muy optimistas, habitualmente. ¿No? Como de, Nos ayudó a entendernos mejor como familia, me ayudó a entender a mis hijos, ya vi que el problema que yo tengo no es tan grave como yo pensaba. ajá, ya sé, vi que en la sesión vi que yo puedo hacer cosas y que el problema no es tan grande y que hay ocasiones en las que el problema no aparece. Ese es el tipo Ujú. de respuestas que estaríamos buscando. Y a ver, un poquito más complejo en la terapia narrativa, ¿qué tipo de respuesta estaríamos buscando? Pues estaríamos buscando una respuesta, por ejemplo, me ayudó a ver una perspectiva que había olvidado de mí misma. Me Ajá. ayudó a resaltar mis cualidades que había dejado olvidadas, Aunque primero hablamos, describió muy bien el el problema, problema. ¿no? Si utilizaste la técnica de externalización, verías aquí respuestas del tipo, porque veo el problema ahora ya separado de mí. Ajá, claro. Ahora, me hiciste pensar también con esta pregunta respecto de que es muy importante a quién le damos la escala. Depende del tipo de tratamiento, ¿no? Depende del tipo de tratamiento también. Si, por ejemplo, trabajaste la terapia familiar estructural, le vas a dar a contestar la escala a la jerarquía mayor, a O los o al padres. solicitante, ¿no? Que habitualmente es el que tiene la jerarquía mayor. Exactamente. ¿Y por qué lo hacemos así? Bueno, pues porque es una persona que tiene más necesidad de ir a la terapia, porque sus respuestas van a ser más fidedignas, por eso es que elegimos a esa persona. Cuando tienes a un cliente individual, bueno, es Pues, fácil porque pues solo se la das a tu cliente. y cuando tenemos una pareja, nosotros les sugerimos, si quieren utilizar este tipo de evaluación, den una escala para cada uno de los miembros de la pareja, Ujú. ¿no? Definitivamente. Que mira, a mí, por ejemplo, me gusta si ya la pareja está definida hacia un objetivo y si vi escenas muy productivas, me gusta darle una a la pareja para ver cómo conversan acerca de esta escala y evaluar los cambios. Si, por ejemplo, una pareja se va ya muy cercana a su objetivo o ya en el objetivo, la escala te la van a contestar sin conflicto. Pero si es una pareja que todavía no llega muy bien a sus objetivos, entonces puede que la escala la conteste uno o que uno esté intentando preguntarle a la pareja y la pareja, Te vas a dar cuenta, ¿no? De cómo conversan sí, acerca de la escala, que claro. también me parece que es una forma, digamos, como alternativa del uso de esta escala, pero que también te puede dar mucha información acerca de qué tan bien estuvo tu trabajo en la sesión. Y el punto número 4, que nos parece que es el más importante de todos, que dice, considero que la sesión del día de hoy me fue, número 1, de ninguna utilidad, y número 10, de mucha utilidad, y el por qué. Aquí, por ejemplo, estaríamos buscando el tipo de respuestas de las que hablábamos hace un rato, ¿no? Como ya sabemos qué hacer, si trabajaste con familias, ya nos llevamos mejor como familia, ya sabemos qué hacer. En las situaciones de pareja, por ejemplo, qué nos estarían diciendo aquí Pues en general esta respuesta va muy asociada
a la desaparición de su motivo de consulta. Por ejemplo, te pueden decir, entendimos que cada quien tiene su punto, pero ambos son válidos. Nos gustó que nos ponía un límite cuando peleábamos y nos ayudaba a conversar de otra forma, etcétera, ¿no? Ajá, ya nos llevamos mejor, ¿no? O ya nos entendimos mejor, ¿no? Ujú. Por ahí hemos encontrado escalas de evaluación de ya nos íbamos a divorciar y salimos otra vez como si fuéramos novios, que nos parece, este tipo de retroalimentaciones son el que realmente nos dice que nuestro trabajo como terapeutas vale la pena. Sí, exacto. Muy bien, pues este ha sido el mini webinar del día de hoy con respecto de la escala de evaluación. Y si ustedes quieren recibir este material o pertenecer a nuestra comunidad de Psicoterapia 13, envíenos un mensaje al 771-795-6291 y con mucho gusto les haremos llegar este material y muchos otros, ya que constantemente estamos publicando videos y estamos redactando artículos, desarrollando infografías precisamente con la finalidad de elevar ¿cómo puedo decirlo? El estima que la gente tiene con respecto a la profesión de la psicología y la psicoterapia. Porque recuerden que lo más importante para nosotras en Psicoterapia 13 es la reputación de las y los psicólogos. Un placer, colegas. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Que pasen muy bonito fin de semana, muy bonita semana y hasta la próxima.